Mis padres me obligaron a trabajar durante años, y luego intentaron robarme mis ahorros para la cirugía estética de mi hermana. Construí mi futuro desde cero, trabajé desde los 13 años y pensé que finalmente había ganado su respeto. Luego me dijeron que lo entregara todo, para que mi hermana pudiera tener una nueva cara. Ahora, ella está en la ruina, mi padre está humillado y yo me fui con todo. Crecí sabiendo exactamente cuál era mi lugar en la familia. Y déjame decirte, no era en el centro de atención. Ese puesto estaba permanentemente reservado para mi hermana mayor, Isabel. Si le preguntabas a mis padres, ella era el sol, la luna y todas las malditas estrellas del cielo, mientras que yo era como el polvo flotando en el fondo, apenas notado, generalmente ignorado. Desde que tengo memoria, Isabel consiguió todo lo que quiso, sin importar lo absurdo que fuera. Ropa cara, fiestas de cumpleaños lujosas, los últimos modelos de móviles. Si insinuaba que quería algo, mis padres hacían lo imposible por dárselo. Mientras tanto, yo aprendí desde muy temprano que, si quería algo, tenía que trabajar para conseguirlo por mí mismo. No era solo cuestión de dinero. Isabel nunca hacía nada malo a sus ojos. Era la princesa de la casa, tratada como realeza incluso cuando se comportaba como una niña mimada. Si suspendía una asignatura, el profesor le tenía manía. Si se metía en una pelea, la otra persona le tenía envidia. Si dejaba de hablar con una amiga sin razón, seguro que se lo merecía. Mientras tanto, yo de niño recibía reprimendas hasta por respirar demasiado fuerte. Isabel me lleva 7 años, lo que significa que tuvo una gran ventaja en su papel de hija favorita antes de que yo siquiera aprendiera a caminar, y aprovechó cada minuto para afianzar su lugar como la consentida de la casa. Mamá y papá la trataban como una joya rara y delicada, mientras que yo debía conformarme con agradecer por existir. Luego está mi hermana menor, Sofía. Ahora tiene 14 años y, sinceramente, es la única persona en esta familia que realmente me importa. A diferencia de Isabel, Sofía no es una pesadilla con aires de grandeza. Es inteligente, amable y, gracias a Dios, nada como nuestra hermana mayor. Pero eso no significa que esté a salvo. De hecho, me preocupa aún más, porque mis padres han empezado a presionarla para que siga los pasos de Isabel. Y no pienso permitirlo. Ahora, podrías pensar que, siendo el único hijo varón, habría recibido algún trato especial. No. No en mi familia. Si acaso, ser hombre significaba que tenía que demostrarme aún más. Desde que tuve edad suficiente para entender las palabras, mi padre me inculcó un único mensaje. Eres el hombre de la casa. Tienes responsabilidades. Aclaremos algo, no era el hombre de la casa. Era un niño. Pero eso no importaba. Mi padre creía que los hombres no reciben nada gratis, deben ganárselo. ¿Traducción? No esperes que te ayudemos. Resuélvelo tú solo. Cuando tenía 11 años, le pedí a mi padre hacer una pequeña fiesta de cumpleaños con mis amigos. ¿Su respuesta? Ya no eres un niño. Es hora de madurar y tomarte la vida en serio. ¿Qué? Todavía se me caían los dientes de leche y este hombre actuaba como si tuviera que empezar a pagar impuestos. Cuando cumplí 13 años, me sentó y me lo dejó claro, si quería dinero para la universidad, tenía que demostrar que lo merecía. Demuéstrame que sabes manejar el dinero, me dijo. Entonces consideraré ayudarte. Era ingenuo en aquel entonces. Le creí. Pensé, vale, si trabajo duro y ahorro, tal vez me ayude cuando llegue el momento. Spoiler, nunca tuvo la intención de ayudarme. Nunca. Así que, a los 13 años, comencé a trabajar. No porque quisiera comprar videojuegos o ropa nueva, sino porque realmente creí que debía demostrar mi valía a mi padre. Mi primer trabajo fue pasear perros en el vecindario. Al principio, eran solo 1 o 2 clientes, pero pronto estaba cuidando mascotas, alimentándolas y básicamente manejando un pequeño negocio. Me encantaban los animales, así que no me molestaba el trabajo. Y, honestamente, se me daba bien. Ahorré casi cada euro que gané, guardándolo como si estuviera preparándome para una guerra. Porque, en cierto modo, lo estaba.
¿Y qué hicieron mis padres mientras yo trabajaba a los 13 años? Nada. Nunca preguntaron cuánto ganaba. Nunca preguntaron en qué estaba ahorrando. Mientras no gastara el dinero en cosas peligrosas, que para ellos significaban drogas o alcohol, no les importaba. La única vez que reconocieron mi trabajo fue cuando registraron mi habitación buscando escondites de dinero, convencidos de que hacía algo ilegal. Pero Isabel. A ella le regalaban dinero constantemente. Nunca tuvo que trabajar. Si quería algo, mis padres simplemente se lo compraban. Mientras tanto, yo trabajaba jornadas largas, iba a la escuela y me preocupaba por el dinero antes incluso de tener carnet de conducir. A medida que crecí, nada cambió. Isabel nunca movió un dedo para trabajar. Pasó por la vida sin preocuparse por facturas, responsabilidades o consecuencias. Yo tenía que ser autosuficiente antes incluso de terminar el instituto. Sofía empezaba a sentir la presión, con nuestros padres empujándola sutilmente a seguir el mismo camino de Isabel. Pero lo que más dolía era que nunca me sentí digno de la ayuda de mi padre. Me dijo que, si demostraba ser responsable, me apoyaría. Pero, en el fondo, ya sabía que no lo haría. No importaba cuánto ahorrara, cuánto trabajara o cuán responsable fuera, nunca iba a ser suficiente. Porque, a los ojos de mi padre, Isabel siempre iba a ser la prioridad. No lo sabía en ese momento, pero todos esos años de esfuerzo, ahorro y sacrificios me estaban llevando a la mayor traición de todas. Pensé que estaba trabajando para un futuro en el que mi padre finalmente vería mi valía. En cambio, estaba a punto de descubrir que cada euro que ahorré, cada sacrificio que hice, iba a serme arrebatado. Todo para el próximo retoque de Isabel. Pero no iba a permitirlo. No sin luchar. Trabajé como loco durante años, creyendo que quizás, solo quizás, si me esforzaba lo suficiente, mi padre me vería como alguien valioso. Compaginé el colegio con trabajos, aceptando cualquier empleo que pudiera encontrar, siempre agotado pero decidido. Pasear perros se convirtió en cuidar mascotas, lo que se convirtió en cortar el césped, lo que luego se convirtió en hacer arreglos pequeños en casas del vecindario. Cualquier cosa para seguir ahorrando, cualquier cosa para demostrar que podía manejar la responsabilidad. Mis notas nunca bajaron, pero apenas tenía tiempo para amigos, apenas tenía tiempo para ser un niño. Mis compañeros pasaban los fines de semana jugando videojuegos o yendo al centro comercial. Mientras yo me levantaba al amanecer, trabajaba turnos antes de clase, después de clase y durante todas las vacaciones. Veía cómo mis ahorros crecían y me decía a mí mismo que todo valdría la pena al final. Me convencía de que, si aguantaba lo suficiente, mi padre cumpliría su palabra y me ayudaría cuando llegara el momento. Mientras tanto, Isabel vivía como si hubiera ganado la lotería al nacer. Nunca trabajó ni un solo día, nunca levantó un dedo para ayudar en casa. Cada nueva tendencia, cada nueva moda, cada nueva cosa que decidía que no podía vivir sin ella, le era entregada sin cuestionamientos. Navegaba por la vida con un aire de superioridad, convencida de que el mundo existía para servirle. No era inteligente. No era trabajadora y no tenía ninguna habilidad aparte de saber arreglarse para salir bien en fotos. Pero eso era suficiente para mis padres. Le decían que lo único que tenía que hacer era ser bonita y encontrar un esposo rico, y ella les creyó. Cuando no quería estudiar, no la presionaban. Cuando suspendía un examen, culpaban al profesor. Cuando se peleaba con sus supuestas amigas, le decían que hacía bien en cortar la relación. Pasaba por la gente como si fueran servilletas desechables, pero no importaba, porque nuestros padres siempre le aseguraban que era perfecta tal como era. La diferencia de trato era asfixiante. Yo tenía que ganarme cada centavo, mientras que Isabel gastaba sin siquiera pensar de dónde venía el dinero. Yo tenía que ganarme todo, e Isabel solo tenía que pedirlo. Nunca fue más evidente que cuando cumplió 18 años. Mis padres le organizaron una fiesta enorme, alquilaron un salón elegante, contrataron un DJ, trajeron un servicio de catering completo. Le regalaron un coche nuevo, de gama alta, entregado con un lazo rojo gigante en el capó. Recuerdo estar ahí, viendo cómo gritaba de emoción, y algo dentro de mí simplemente se apagó. Sabía, en el fondo, que nunca habría una fiesta así para mí.
Sabía que, cuando cumpliera 18, mi padre no me entregaría las llaves de nada. Lo sabía, pero aún así me golpeó como un puñetazo cuando llegó mi cumpleaños y pasó sin casi ningún reconocimiento. Solo un feliz cumpleaños de pasada en el desayuno y nada más. Sin fiesta. Sin regalos. Ni siquiera una tarta. No dije nada. Solo lo tragué como había tragado cada otra injusticia en mi vida. Mis padres nunca valoraron mis sacrificios. Nunca lo hicieron. Cuando Isabel anunció que se casaba a los 20, le organizaron una boda que probablemente costó más que toda mi universidad. Pagaron todo, cada detalle, cubrieron el vestido, el banquete, la luna de miel, todo, porque estaba cumpliendo su propósito. Había encontrado marido y eso era lo único que importaba. No dije nada. Seguí trabajando, seguí ahorrando, bajé la cabeza y aguanté. Pensé que, si podía aguantarlo, si podía demostrarme a mí mismo, las cosas serían diferentes. Todavía creía, de una manera estúpida y desesperada, que mi padre cumpliría su palabra al final. Que vería todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado y finalmente decidiría que merecía su apoyo. Pero estaba equivocado. Estaba increíblemente equivocado. Me aceptaron en una de las mejores universidades del país con una beca completa. Cuando abrí esa carta de admisión y vi que tenía la matrícula cubierta, sentí algo que no había sentido en años: orgullo. Lo había logrado. Años de trabajo, de ahorro, de estudiar mientras trabajaba habían dado sus frutos. No tendría que preocuparme por la matrícula y por primera vez pensé que quizás todo iba a estar bien. Quizás, solo quizás, mi padre miraría todo lo que había conseguido y finalmente reconocería que había cumplido exactamente con lo que él pedía. Que había demostrado mi responsabilidad. Que me había ganado su apoyo. Sabía que no pagaría mi universidad, nunca esperé eso. Pero pensé que, al menos, me ayudaría con mis gastos básicos para que no tuviera que trabajar hasta la extenuación mientras intentaba seguir el ritmo de las clases. Pensé que era algo razonable. Pensé que me lo había ganado. Cuando le di la noticia, en realidad pareció sentirse orgulloso de mí. Me dijo que había trabajado duro, que me había ganado mi lugar. Rara vez escuchaba palabras como esas de él y por un breve momento pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas serían diferentes. Luego me dijo que, como tenía una beca, estaba prácticamente resuelto, y que podía trabajar para pagar mis propios gastos. Me quedé atónito. Había pasado toda mi infancia trabajando porque creí que, si demostraba mi responsabilidad, me ayudaría. Ahora me decía que, precisamente porque había demostrado ser responsable, no necesitaba ayuda en absoluto. Fue como una bofetada, pero aún así, mantuve la esperanza. Le dije que había ahorrado una buena cantidad a lo largo de los años, pero que no sería suficiente para cubrirlo todo y que esperaba al menos algo de apoyo para no tener que trabajar a tiempo completo mientras estudiaba. Apenas terminé de hablar cuando suspiró y me dijo que no podía hacer mucho en este momento, porque Isabel estaba pasando por un momento difícil. Ahí lo sentí, algo dentro de mí se rompió. Años de frustración, rabia y decepción reprimidas estallaron de golpe. Isabel siempre estaba pasando por un momento difícil. Siempre había una nueva crisis, una nueva excusa para que necesitara su apoyo incondicional. Le pregunté qué pasaba esta vez, esperando otro de sus dramas habituales por alguna tontería. No esperaba que me dijera que quería cirugía estética y que él esperaba que yo la pagara con mis ahorros. Me reí. Me reí de verdad, porque pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Me dijo que, como tenía una beca y había sido tan bueno ahorrando, lo lógico era que usara ese dinero para ayudar a mi hermana. Que era mi deber apoyar a la familia, estar ahí para Isabel mientras se reconstruía, después de todo lo que había pasado. No pude hablar por un momento. Todo dentro de mí estalló. Años de ser el hijo invisible, de verlos volcarse en Isabel mientras a mí me dejaban a mi suerte, de trabajar hasta la extenuación solo para demostrar que valía algo. Todo explotó de golpe. Le grité. Le grité que había pasado toda mi infancia trabajando por su culpa, por sus ridículas condiciones, por su retorcida idea de que tenía que ganarme su apoyo.
Le dije que había pasado mi adolescencia agotado, combinando la escuela con trabajos, mientras Isabel se rascaba la barriga sin hacer nada. Le dije que había sacrificado todo, mi tiempo, mi energía, mi felicidad, porque realmente creí, como un idiota, que él cumpliría su palabra. Y ahora me decía que, en vez de ayudarme, en vez de cumplir su promesa, esperaba que entregara cada euro que había ahorrado para que Isabel se hiciera una cirugía plástica porque estaba deprimida por sus matrimonios fallidos. Intentó decirme que estaba exagerando, que tenía que hacer lo correcto por la familia. Le respondí que, si la familia realmente le importara, no habría pasado mi vida tratándome como si no valiera nada comparado con Isabel. Le dije que Isabel nunca había movido un dedo, nunca había trabajado un solo día, nunca había enfrentado una sola consecuencia por sus acciones, y ahora esperaban que yo destruyera años de mi esfuerzo por ella. Tuvo la audacia de decir que esto era mi responsabilidad como hombre. Eso fue todo. Ese fue el momento en el que lo supe. Nunca iba a ser suficiente para él. No importaba lo que lograra, no importaba lo responsable que fuera. No importaba que hubiera hecho todo lo que me pidió. Nunca me vería como veía a Isabel. Yo solo era el trabajador, el proveedor, el hijo de segunda categoría. Podría haber descubierto la cura del cáncer, y aún así no habría sido suficiente para que me valorara. Le dije que se fuera al infierno. Le dije que no le daría ni un centavo, que no iba a trabajar hasta destruirme solo para que Isabel se hiciera su tercera cirugía de nariz o lo que fuera, que quería ahora. Le dije que había terminado de intentar demostrarle nada. Había perdido demasiados años de mi vida persiguiendo una aprobación que jamás llegaría. Podía gastar hasta el último euro en Isabel, me daba igual, pero no iba a tocar nada mío. Luego me fui, temblando de rabia, con la cabeza palpitando y las manos cerradas en puños tan fuertes que las uñas se me clavaron en las palmas. No tenía idea de qué iba a hacer después. Había pasado toda mi vida pensando que, si trabajaba lo suficiente, ganaría su apoyo. Ahora sabía la verdad. Nunca iba a apoyarme. Estaba solo. Pero no iba a dejar que se salieran con la suya. Había terminado de jugar su juego. Si mi padre creía que podía tratarme como un hijo de segunda mientras adoraba el suelo que pisaba Isabel, entonces era hora de que enfrentara las consecuencias. Era hora de que toda la familia viera exactamente quién era él. Y sabía exactamente a quién tenía que llamar. Me senté en mi habitación, aún temblando, aún ardiendo de rabia. Ya no se trataba solo del dinero. Ni siquiera se trataba de la universidad. Se trataba de años de ser ignorado, de ser tratado como si no importara, de saber que, sin importar lo que hiciera, nunca sería suficiente. Y ahora, después de todo, mi padre esperaba que le diera todo mi dinero solo para que Isabel tuviera otra oportunidad de verse bonita. Como si una nueva nariz o unos nuevos labios fueran a solucionar el hecho de que tenía la personalidad de un trozo de cartón mojado. Quería gritar. Quería romper algo. Quería que sintiera, aunque fuera por un solo instante, la frustración que yo había cargado toda mi vida. Y entonces, por primera vez en años, pensé en mi abuelo. El abuelo era la única persona a la que mi padre realmente escuchaba. No era el tipo de hombre que levantaba la voz, pero cuando hablaba, la gente prestaba atención. No sé por qué no había pensado en él antes. Tal vez porque vivía a una hora de distancia. Tal vez porque no estaba lo suficientemente presente como para ver lo mal que estaba todo. O tal vez porque estaba tan enfocado en intentar demostrarme a mi padre que nunca consideré pedir ayuda a alguien más. Pero ahora necesitaba refuerzos. Cogí mi móvil y lo llamé. Respondió casi al instante, con su voz firme como siempre. ¿Qué pasa, hijo? No tenía un plan sobre qué decir, pero en cuanto abrí la boca, todo salió de golpe. Le conté todo. Cómo había estado trabajando desde los 13 años. Cómo mi padre me había hecho creer que tenía que ganarme mi lugar en la familia. Cómo había pasado años ahorrando dinero solo para que me dijera que tenía que entregárselo a Isabel para su cirugía. Cómo finalmente me di cuenta de que nunca iba a ser suficiente para él, porque ya había decidido que Isabel era la única que importaba. Hubo un largo silencio cuando terminé de hablar.
Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea, lenta y controlada, pero no dijo nada de inmediato. Entonces, finalmente, su voz sonó seria y decidida. «Ven a mi casa mañana. Vamos a hablar de esto en persona». Casi no dormí esa noche. Mi mente no dejaba de dar vueltas, oscilando entre la rabia, la frustración y la sensación de que, sin importar lo que hiciera, nunca me libraría del desastre de esta familia. Pero por primera vez, también sentí algo más. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, tenía a alguien de mi lado. A la mañana siguiente, tomé el primer autobús hacia la casa de mi abuelo. Me estaba esperando en el porche, con los brazos cruzados y el rostro inexpresivo. Apenas crucé la puerta, me hizo una señal para que me sentara y me pidió que le contara todo de nuevo, desde el principio. No me interrumpió. No reaccionó. Solo escuchó. Y cuando terminé, se recostó en su silla y soltó un largo suspiro. «Tu padre es un maldito imbécil», dijo finalmente. No supe qué responder. «No tienes que preocuparte por esto», continuó, con un tono afilado y decidido. «Yo me encargaré». Debería haberme sentido aliviado, pero no sabía exactamente qué significaba encargarme. «¿Qué vas a hacer?», pregunté con cautela. Se inclinó hacia adelante, con una expresión completamente seria. «Voy a convocar una reunión familiar». Se me revolvió el estómago. ¿Una reunión familiar? Eso nunca había terminado bien para mí. La última vez que tuvimos una, fue para la segunda boda de Isabel, y pasé 2 horas escuchando a mis padres hablar sobre lo hermosa que se vería. Pero esto era diferente. Esto no era una celebración. Esto era un ajuste de cuentas. Tragué saliva. ¿Y qué vas a decir exactamente? Sus labios se apretaron en una fina línea. Tu padre cree que puede hacer lo que le da la gana porque nadie lo hace responsable. Creo que es hora de recordarle que sí hay consecuencias. No tenía idea de qué significaba eso, pero la forma en que lo dijo me hizo estremecer. Mi abuelo nunca fue el tipo de persona que gritaba o lanzaba cosas. Pero cuando tomaba una decisión, era definitiva. Y en ese momento, estaba claro que ya había tomado una. Asentí lentamente. De acuerdo. ¿Cuándo será esto? El almuerzo del domingo. Tus padres no sospecharán nada. Eso me daba 3 días para esperar. 3 días para preguntarme qué demonios iba a pasar. 3 días para imaginar cada posible escenario, cada posible desastre. Pero lo que ya no sentía era desesperanza. Por primera vez en mi vida, no iba a pelear esta batalla solo. Mi padre pasó años haciéndome sentir que no valía su tiempo. Ahora le tocaba a él sentirse pequeño. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Apenas hablé con mis padres esa mañana, solo asentí mientras asumían que seguía molesto. No tenían idea de lo que se les venía encima. Isabel, por supuesto, estaba de buen humor, actuando como si el mundo girara a su alrededor como siempre. Llevaba días hablando de su transformación, convencida de que su cambio de imagen era lo único que la separaba de un tercer marido rico. No tenía idea de que estaba a punto de vivir el peor día de su vida. Llegamos a casa de mis abuelos justo a tiempo. Toda la familia estaba allí, mis padres, Isabel, Sofía y un par de mis tíos y tías. Mi abuelo había organizado todo para que pareciera un almuerzo familiar normal, algo casual, rutinario. Mi padre estaba relajado. No tenía ni la más mínima idea de que estaba entrando en una trampa. Mi abuelo esperó hasta que todos estuvimos sentados antes de hacer su movimiento. Empezó con mi padre, con una voz tranquila pero afilada, preguntándole qué planeaba hacer con Isabel. Mi madre murmuró algo sobre ayudarla a recuperarse, pero mi padre, todavía creyendo que no había nada que ocultar, dijo que estaban explorando opciones para ella. Mi abuelo no se tragó la mentira. ¿En serio?, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Porque, hasta donde tengo entendido, el único plan en marcha en este momento es quitarle el dinero a tu hijo para pagarle la cirugía estética a Isabel. La habitación quedó en silencio absoluto. Pude escuchar la silla de mi padre crujir cuando se tensó. Isabel se quedó paralizada, pestañeando como si hubiera escuchado mal.
Mi madre me miró a mí y luego a mi abuelo, como si intentara averiguar cómo se había enterado. Mi padre forzó una risa, pero no sonó nada natural. No es exactamente así, papá. Hay un malentendido. Mi abuelo no estaba interesado en sus excusas. Se giró hacia Isabel. Dime, Isabel. ¿A qué universidad estás pensando en ir? Isabel parpadeó, confundida. ¿Qué? Le dijiste a tu padre que necesitabas dinero para tu educación. ¿A qué universidades has aplicado? Isabel abrió la boca, pero no dijo nada. Miró a mi padre, como esperando que la rescatara. Mi padre, que estaba completamente fuera de su zona de confort, solo se quedó allí, agarrando el tenedor como si fuera un salvavidas. No has aplicado a ninguna, ¿verdad? Presionó mi abuelo. Isabel tartamudeó, pero no salió nada de su boca. Era la primera vez en su vida que alguien la ponía en evidencia sin que mis padres corrieran a defenderla. Mi abuelo se giró hacia mí. ¿Y tú? Me enderecé. Conseguí una beca completa. Pero papá dijo que no me ayudaría con los gastos de manutención porque debería ser capaz de manejarlo solo. También me dijo que entregara mis ahorros para pagarle la cirugía a Isabel. Isabel me dio una patada por debajo de la mesa, pero ni siquiera parpadeé. Mi abuelo se giró lentamente hacia mi padre. ¿Es cierto? Mi padre exhaló bruscamente, como si estuviera perdiendo el control de la situación más rápido de lo que podía recuperarlo. Papá, mira, es complicado. Isabel ha estado pasando por un momento difícil y ella. ¡Pam! Mi abuelo golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que todos saltaran en sus asientos. El silencio que siguió fue sepulcral. Nunca había visto a mi padre parecer tan insignificante. Eres un hombre adulto y has pasado toda tu vida haciendo diferencias entre tus hijos, dijo mi abuelo, con voz dura. Dejé que pasara porque pensé que en algún momento despertarías y te darías cuenta de lo injusto que has sido con tus otros hijos. Pero esto es asqueroso. Mi padre tragó saliva, claramente tratando de encontrar algo que decir, pero mi abuelo no había terminado. ¿Recuerdas la herencia que tenía apartada para mis nietos? Hizo una pausa y miró a todos en la mesa. Pensaba dividirla en partes iguales. 3 partes. Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente a mi padre. Pero después de ver cómo has tratado a tus hijos, he decidido que voy a reconsiderar esa división. Los ojos de Isabel se abrieron como platos. ¿Qué? Mi abuelo apoyó los codos en la mesa y habló despacio, para que todos lo escucharan. Isabel recibirá 30.000 euros. Hizo una pausa. El resto, 270.000 euros, serán para Sofía y mi nieto. El color se le fue del rostro a Isabel. Se puso de pie tan rápido que la silla casi se cayó. Eso no es justo. Nunca me dijiste que tenías tanto dinero guardado. Debería recibir la mitad. Mi abuelo ni siquiera parpadeó. ¿Por qué? ¿Qué has hecho para merecerlo? Isabel abrió la boca. Pero no salió nada. Isabel abrió la boca. Pero no salió nada. Tu hermano ha trabajado toda su vida para su futuro. Y tú estabas a punto de robárselo para otra ronda de cirugía plástica. Mi abuelo la miró fijamente. Te lo han dado todo y mira dónde estás. 2 matrimonios fallidos, sin carrera, sin habilidades. Y aún así esperas que el mundo se doblegue a tu voluntad. Isabel se giró hacia mi padre, desesperada. Papá, di algo. Mi padre parecía haber recibido un golpe en el estómago. Volvió la vista hacia mi abuelo, intentando salvar la situación. Papá, por favor. No puedes cortarla así. Estás haciendo lo mismo que nos acusas a nosotros de hacer. Mi abuela, que había estado en silencio hasta ese momento, habló finalmente. No estamos jugando a los favoritos. Tú lo hiciste. Nosotros solo estamos corrigiendo tu error. Mi madre parecía a punto de llorar, pero mi padre estaba demasiado en shock para responder. Mi abuelo se puso de pie, dando por terminada la conversación. Esto es definitivo. Y solo para que quede claro. Ese dinero ya no está en tus manos.
No tocarás ni un céntimo. ¿Y si descubro que presionas o manipulas a alguno de ellos por ello? Perderás mucho más que solo dinero. Nunca había visto a mi padre tan indefenso. Isabel salió de la habitación hecha una furia, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Mi madre solo se quedó allí, sacudiendo la cabeza, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Yo solo me quedé sentado, tratando de procesarlo todo. Durante años, fui invisible en mi propia familia. Durante años, fui solo una sombra en comparación con Isabel. Pero ahora yo era el que se llevaba todo.